Era una tarde de otoño en Central Park, cuando las hojas doradas danzaban al viento como confeti natural, celebrando el cambio de estación. James Harrington, de 45 años, se sentaba solo en un banco de madera desgastado, su traje italiano de 3 piezas contrastando con la sencillez del entorno. Sus dedos giraban distraídamente un anillo de oro con un zafiro que había pertenecido a su abuela. Un hábito nervioso desarrollado tras años de soledad. El parque resonaba con risas infantiles. Aquel sonido siempre le hacía cuestionar sus decisiones de vida. Como director ejecutivo de Harrington Enterprises, había construido un imperio, pero sus logros se sentían vacíos frente a la genuina alegría de los niños. Su mirada perdida atrapó fragmentos de recuerdos. Cenas solitarias en restaurantes elegantes, reuniones interminables y una mansión demasiado grande para un solo hombre. «Tu anillo brilla como una estrella», dijo una vocecita melodiosa que rompió sus pensamientos. James bajó la mirada y encontró un par de ojos verdes curiosos observándolo. Era una niña pelirroja, con pecas en la nariz y trenzas, sin el menor temor ante su rostro severo. «Me llamo Lily», dijo acercándose con naturalidad. «¿Puedo verlo más de cerca?» Algo en la inocencia del momento hizo que James sonriera. Un gesto que sus empleados juraban era más raro que un eclipse solar. «Por supuesto», respondió, extendiendo su mano para que la niña examinara la joya. «¡Es increíble!», exclamó Lily fascinada. «Mi mamá tiene uno igual». El mundo pareció detenerse. James sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Ese anillo era único, hecho a medida para su abuela Eleanor Harrington en 1955. No existía otro igual. «Lily, no molestes». La voz de una mujer sonó a lo lejos. Una joven, de unos 30 años, se acercaba apresurada. «Pero mamá, mira, es igual al tuyo», insistió Lily, señalando el anillo de James. La mujer, que se presentó como Catherine Mitchell, palideció al verlo. Sus labios temblaron, y James notó cómo su mano se dirigía inconscientemente al cordón plateado que llevaba al cuello, donde probablemente colgaba un anillo. «Perdone a mi hija», dijo con voz entrecortada. «Tiene mucha imaginación». James sonrió con cortesía, pero su mente comenzó a trabajar con rapidez. «No hay problema», respondió James poniéndose de pie, sin apartar la vista de Catherine. Su ojo analítico, entrenado por años de negociaciones, captó detalles sutiles en ella. La postura natural y elegante, los rasgos delicados que le recordaban a alguien del pasado y, sobre todo, su reacción al ver el anillo. Mientras madre e hija se alejaban, James permaneció inmóvil, con la mente en ebullición. Las palabras de su abuela, pronunciadas en su lecho de muerte, resonaron en su memoria. «En nuestra familia hay secretos, James, y el anillo los guarda. Cuando llegue el momento, lo sabrás». Aquella tarde otoñal, James comprendió que acababa de tropezar con uno de esos secretos. Por primera vez en años, sintió algo distinto a la monotonía que dominaba su vida. Una ardiente curiosidad que le consumía por dentro. Al día siguiente, llegó más temprano que de costumbre a su oficina en el piso 50 del edificio Harrington. El sol naciente teñía Manhattan de tonos dorados, pero su mente estaba lejos de esa vista espectacular. Sentándose en su sillón de cuero, abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una vieja caja de cedro que no había tocado en años. El aroma de la madera antigua le envolvió mientras sus manos temblaban ligeramente al levantar la tapa. Dentro, cuidadosamente preservados, estaban los últimos recuerdos tangibles de su abuela Eleanor. Fotografías amarillentas,
cartas dobladas y un diario encuadernado en cuero rojo descolorido. «Señor Harrington, su primera reunión empieza en 20 minutos». Sonó la voz de su asistente por el intercomunicador. «Cancele todo», respondió sin dudar. «Hoy no estoy disponible para nadie». Tomó la primera fotografía. Mostraba a Eleanor en su juventud, durante una fiesta en los jardines de la mansión Harrington en 1958. Sonreía radiante, con una felicidad que él casi nunca había visto en persona. A su lado, parcialmente recortado, había un hombre cuya cara había sido deliberadamente arrancada. «¿Qué escondías, abuela?», murmuró, dándole la vuelta a la foto. En el reverso, una inscripción delicada decía: «Verano de 1955, el comienzo de todo». Intrigado, abrió el diario. El perfume a lavanda y papel antiguo le resultó familiar. La primera entrada que llamó su atención estaba fechada el 15 de junio de 1955. «Hoy conocí a alguien que cambió todo. Richard tiene una mirada que parece ver dentro de mi alma. No le importan los apellidos ni la fortuna familiar. Cuando estoy con él, no soy Eleanor Harrington, solo Eleanor. Pero sé que nuestra felicidad tiene fecha de vencimiento. Papá nunca lo permitiría». El sonido del teléfono interrumpió su lectura. Era Maxwell, su investigador privado de confianza. «Señor Harrington, encontré información sobre Catherine Mitchell», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Su apellido de soltera es Collins. Trabaja como restauradora de arte en el Museo Metropolitano. Quedó viuda hace 2 años, tras la muerte de su esposo en un accidente de auto. Pero hay algo más. Su certificado de nacimiento tiene inconsistencias». El corazón de James comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de inconsistencias? Los registros originales parecen haber sido alterados, y encontré algo que podría interesarle. Un nombre. Richard Collins. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Richard. El mismo nombre que aparecía en el diario de su abuela. «Siga investigando», ordenó antes de colgar. Volvió al diario y hojeó unas páginas hasta encontrar una entrada que le heló la sangre. 20 de septiembre de 1955. «Hoy entregué mi corazón a Richard, junto con el anillo que mamá me dejó. Juró conservarlo para siempre como símbolo de nuestro amor prohibido. Si este anillo alguna vez regresa a la familia Harrington, será la señal de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo». James cerró el diario con fuerza. ¿Era posible que el anillo que Lily había mencionado fuera ese mismo? ¿Cómo había regresado a manos de Eleanor, quien luego se lo dejó a él antes de morir? Se levantó y miró por la ventana. Su vida perfectamente ordenada estaba a punto de tambalearse por secretos enterrados hacía décadas. En el reflejo del cristal ya no veía al ejecutivo frío y calculador que todos conocían, sino a un nieto tratando de entender el complicado legado de su abuela. Tomó el teléfono nuevamente y marcó al museo. «Departamento de Restauración. Habla Catherine Mitchell». James respiró hondo. «Señora Mitchell, habla James Harrington. Creo que debemos hablar sobre un anillo». El silencio al otro lado del teléfono fue largo y tenso. Finalmente, Catherine accedió a encontrarse con él. El Café Artemis, un lugar discreto en el Upper East Side, con muebles Art Deco y lámparas de cristal, parecía detenido en el tiempo. Catherine ya lo esperaba, sentada al fondo, jugando nerviosamente con el cordón alrededor de su cuello. El mismo que James había notado en el parque, cuando él llegó puntualmente a las 2 de la tarde. «Señora Mitchell», saludó James, tomando asiento frente a ella. De cerca, los rasgos que antes le resultaban vagamente familiares, ahora gritaban semejanza con las viejas fotos que había pasado la mañana estudiando. «Gracias por venir», añadió. «Por favor, llámeme Catherine.
respondió ella, entrelazando los dedos con el cordón. Confieso que me sorprendió su llamada. No pensé que un Harrington quisiera hablar conmigo. James observó cómo pronunciaba su apellido. Había en su tono una mezcla de respeto. Y algo más, resentimiento quizá. Creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo él, sacando una vieja fotografía del bolsillo interior de su chaqueta. ¿Reconoce a alguien? Catherine tomó la foto con manos temblorosas. Era la imagen del jardín de la mansión Harrington, con Eleanor sonriente y un hombre parcialmente arrancado a su lado. «Dios mío», susurró con los ojos empañados. «Es él, mi abuelo Richard». La confirmación cayó sobre James como una ola. Sus sospechas empezaban a tomar forma. «¿Podría mostrarme el anillo que lleva?», pidió. Tras unos segundos de duda, Catherine sacó el cordón y reveló un anillo idéntico al suyo. El zafiro azul brilló bajo la luz del café, como si reconociera a su gemelo. «Mi abuelo Richard me lo dio en su lecho de muerte», explicó ella con voz quebrada. Dijo que era prueba de que no todo amor puede ser borrado por el tiempo o el dinero. James retiró su propio anillo y lo colocó junto al de ella. Eran exactamente iguales, hasta en los diminutos arañazos del paso de los años. «Mi abuela Eleanor me dijo algo parecido», admitió él, «pero nunca entendí lo que significaba. Desde que nació Lily lo sospeché», reveló Catherine. «Empecé a investigar. Las fechas, los nombres, las historias. Todo encajaba. ¿Pero qué podíamos hacer? Los Harrington son intocables». «Sí», respondió James con una sonrisa amarga. «Esa siempre ha sido la imagen que mi familia quiso proyectar. Poder e intocabilidad. Pero ¿sabes algo, Catherine? Pasar una vida siendo intocable también significa pasarla completamente solo». Un silencio pesado se apoderó de la mesa, roto solo por el tintinear lejano de las tazas. Entonces Catherine abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. «Hay algo más que debe ver», dijo. «Son cartas que mi abuelo guardó. Cartas de Eleanor». Nunca las abrió. James tomó el sobre con reverencia. «¿Por qué mostrarme esto ahora?» «Porque Lily vio algo en usted en ese parque», respondió con suavidad. «Algo más allá del nombre Harrington o del dinero. Vio a alguien que también buscaba una conexión, como nosotros». En ese instante, el mundo pareció detenerse. Una mesera se acercó, pero ninguno la notó. Los secretos y los pecados del pasado empezaban a emerger. «¿Hay algo más?», dijo Catherine con duda. «Algo que descubrí sobre el día en que Eleanor y Richard se separaron». James se inclinó hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué ocurrió ese día?» «No fue su decisión», susurró Catherine. «Fue una trampa, puesta por alguien muy cercano a ambos, alguien que aún vive y que hasta hoy guarda el mayor secreto de todos». El sonido de una taza rompiéndose en el café subrayó la gravedad de sus palabras. James sintió el peso de generaciones de mentiras sobre sus hombros mientras miraba el anillo en su mano, que ya no era una simple joya familiar, sino la llave de un misterio. Esa misma tarde, la mansión Harrington se alzaba imponente bajo el cielo gris de otoño. James guió a Catherine por los jardines teñidos de rojo y dorado. «Es igual que en las fotos», murmuró ella. «Mi abuelo dibujaba este lugar de memoria. Cada arco, cada detalle, entraron en la mansión. El aire olía a madera antigua y cera». James la condujo hasta la biblioteca. «Debo mostrarte algo», dijo, presionando un ornamento del muro. Con un clic suave, se abrió un compartimento oculto. Sacó una caja de terciopelo negro. «Aquí están las cartas que ella nunca envió. Y esto», añadió, mostrando un cuaderno con las iniciales EH grabadas en oro, «para abrir solo cuando los zafiros se reúnan otra vez».